están comunicándole al viceministro del Transporte que en asamblea CETRAPAN decide ejercer el derecho al paro y ya tiene por 48 horas y ya tiene fecha y hora de inicio. Lunes a las 0 horas. Estamos en comunicación con César Ruiz Díaz, presidente de este gremio, para que nos diga concretamente cuál es el planteamiento y por qué hubo ya alguna negativa, una cosa así, para conocer, ¿verdad? Porque siempre uno dice, vamos a agotar las instancias, etcétera. Pero acá, ¿por qué se toma esa decisión, César? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Un placer poder saludarlos. Por favor, díganos por qué. Esta determinación se toma como consecuencia de que hace un año que venimos alertando a las autoridades del transporte público, en este caso el viceministerio, que sus números están equivocados y errados. En la estructura de costos, a hoy figura que nosotros transportamos 638 pasajeros por vehículo por día, según lo que ellos estimaban y calculaban. Afortunadamente la llegada de la tecnología permitió que ese informe les dé cuenta de que solamente se llevan 320 o 330 pasajeros por día. Y el sistema no es que estima, sino cuenta la realidad. Desde marzo del año pasado, época de la pandemia, se vino arrastrando esta situación. No hubo absolutamente nada para que se pueda seguir generando la sostenibilidad en el servicio de transporte público. Y muy por el contrario, siempre se fueron dibujando esquemas para hacer notar tarifas del transporte público, pero con criterios políticos. Siempre lo dije de esa manera y lo sigo sosteniendo. Entonces, como en la Constitución Nacional está consagrado el derecho al paro, siempre y cuando los empresarios puedan demostrar con rigor la imposibilidad de seguir prestando el servicio de una manera competitiva, nosotros hoy comunicamos que a partir del lunes por 48 horas paramos. ¿Qué es lo que vino a detonar esto? Primero, el silencio. Un silencio donde no hubo una reacción por parte del Estado a los distintos planteamientos que hemos hecho. Y la guinda sobre la torta es el aumento del combustible por parte de los emblemas privados, cuando que eso impacta en un 55 o 60% en términos de presión sobre la estructura tarifaria, no hay ningún reajuste, ni siquiera convocatoria para el análisis. Entonces, evidentemente no estamos nosotros siendo escuchados y no podemos seguir. Nosotros no vamos a comprar el combustible al precio nuevo porque no hay contrapartida en el precio del pasaje. Esos son los argumentos por los cuales nosotros comunicamos esto. El silencio al que fuimos sometidos durante un año y hoy no se puede seguir. Hay empresas que ya quebraron, habíamos anunciado de que empresas iban a quebrar, calculábamos un 50%, y hoy ante esta situación creo que va a ser más. A ver, siempre se especuló con la puesta en vigencia del billetaje que, contrario a lo que ustedes están señalando, ahora sí vamos a saber el costo verdadero del pasaje. Y resulta ser que por lo que ustedes están diciendo ahora sí van a ver ustedes que no es tanto como decían, que alzábamos pasajeros. Más, palabra menos, eso es lo que se está diciendo. La interpretación más brillante que se le puede dar la acabas de dar. Nosotros siempre nos llamamos a silencio. ¿Por qué? Porque siempre sabíamos qué cantidad de pasajeros transportábamos. Pero hoy la tecnología es la que habla, no es CETRAPAN, no es César Ruiz Díaz. Es una tecnología que transmite online y que tiene rigor científico sin admitir discusión. Entonces vamos a tener que someternos a esa rigurosidad, a esa realidad, para determinar finalmente lo que el billetaje electrónico vino a traer. Transparentar las operaciones del sector de modo que esa transparencia genere para un sector empresarial rentabilidad y para el otro sector dignificación en el viajar cotidiano. Hoy nos damos cuenta de que hace un año venimos cobrando una tarifa como si llevásemos 638 pasajeros, cuando que hoy se está demostrando que llevamos 310, 320. Pero don César, entonces nos remitimos a las pruebas. Sí, pero entonces ustedes
estaban cobrando subsidios por más pasajeros. Claro. No, estás equivocado con el pensamiento y discúlpame que te No, corrija. por eso. Yo consulto No, porque... grande. Lo probando No, te mintenio. voy a explicar. Sí, Te voy a explicar. sí. Cuando el gobierno dice que vos llevas 638 pasajeros, Sí, te fijan el precio del pasaje en 2.400 guaraníes. correcto. 2.455 para hablar de números redondos. Entonces, lo que dice es que el pasajero pagará 2.400 y el Estado va a pagar 55. Ujú, ¿Ok? ujú. Pero si el Estado calculase el precio del pasaje a razón de la cantidad real de personas, es decir, 300 o 320 pasajeros, el precio del pasaje hubiese sido 2 veces más. Correcto, pero cuando... Y sobre eso se tendría que calcular el subsidio en moto. Entonces el moto hubiese superado, pero con creces. Pero ni lo ponga en tela de juicio. Pero ustedes cobraban Sí. por 600 pasajeros, no por 300, aunque el costo del Sí, pasaje pero con sea una diferencial. con una tarifa falsa. Fijada por el Correcto, pero gobierno una nacional. tarifa que fue acordada por ustedes también. No fue creo que acordada porque es impuesta. es impuesta Es la una tarifa, tarifa, claro, es impuesta por decreto del Poder Ejecutivo. pero después de una ¿Cuántas negociación veces con hemos ustedes. sido criticados y vilipendiados por no aceptar los precios de las tarifas? Pero ¿y por qué no ¿Cuántas hicieron un veces paro hemos cuando les criticado impusieron la y tarifa, don vilipendiado? César? Cuando les impusieron la Pero tarifa el año pasado, ¿por qué no hicieron un paro? ¿Y porque no puedes estar haciendo un paro cada vez que te imponen algo? Pero Tenés hoy que están agotar haciendo las un paro instancias antes de que se y pueda... lo vamos a hacer porque hemos agotado las instancias administrativas que son creadas. No sabemos tampoco si vamos a llegar. Ahora vamos a ser convocados y vamos a discutir. Vamos a poner las cosas sobre la mesa, vamos a llamar a las cosas por su nombre, vamos a poner el acento donde tiene que ir. Claro, Pero ¿Cómo ya se con un evita rigor el paro? científico. ¿Cómo se evita el paro, César? ¿Cómo no se Y llega se al evita el paro? paro abriendo las puertas de negociación, sentándonos en una mesa, charlando y hablando como se entienden los adultos, la gente racional, pero no llamándose a silencio de ninguna manera. ¿Y cuál va a ser el Ese planteamiento que van a hacer ustedes para evitar el Que se paro? hagan las cosas como se tienen que hacer. Que se hagan, es solamente eso pedimos. Nosotros no pedimos uno más ni uno menos. Que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Que salgan de circulación los ómnibus irregulares. Que salgan de circulación los buses que han cumplido su vida útil. Todavía Pico Que los sigue eso. internos claro. No que pregunto, los porque yo internos creí que que ya no- avasallan. Parecía que eso No. se había terminado ya. Pero ¿cuánto sería, con el cálculo de ustedes, que me imagino tienen un aproximado, cuánto debería ser la tarifa ahora El que saben que pasaje. son 300 pasajeros No, por no. bus? Ese es un cálculo que nosotros no ¿Cómo lo no vamos van a alargar. poder? Ustedes son empresarios, don César, y manejan Podemos. números. Claro, un Podemos, pero no estimado. lo vamos a hacer. Podemos, tenemos hasta la certeza, pero no vamos Sí. a dar el número. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso va a generar una ansiedad desmedida. Mm. Pero Y este vamos a anuncio que esperar acaba de que el hacer también gobierno- genera ansiedad. ¿Te imaginas? Sin transporte Y bueno, desde el lunes. Pero esa es la situación, eso es lo que se ha generado ante el silencio. Inclusive hemos denunciado, le hemos hablado al señor ministro, hemos denunciado actos de corrupción dentro del viceministerio. Todo hemos contado. Y nosotros seguimos con delimitaciones en la cantidad de pasajeros. ¿Actos de corrupción del viceministro? No Ah, de gente que está adentro. ¿En el ministerio o en el viceministerio? En el viceministerio, donde Ok. pedimos que se sanee esa situación. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué por ejemplo, César? Y por ejemplo, me acabas de preguntar si siguen los vehículos chatarra, eso que no tienen. Sí. Claro que siguen, porque Sí. ese es el caldo de cultivo, pues. de la coima. Ese es el silencio cómplice para que vos veas en la República del Paraguay el primer ómnibus invisible, por ejemplo. Saquen conclusiones. ¿Cuántas empresas están en esa situación, César? Muchísimo. Estamos hablando de 500 buses aproximadamente. 500 buses irregulares. En área metropolitana. Asunción, Ah. área metropolitana. Ah, Claro, Asunción. funcionan como y área internos. metropolitana. Internos. sí, funcionan ahí. ¿Y habilitados oficialmente Por ya el eso? viceministerio. ¿Sabe cómo funciona?
vos tenés, Oscar, una empresa de transporte que nace en J. Augusto Saldívar. Entonces tenés permiso para circular por J. Augusto Saldívar. Menchi es intendente de Capiatá. Entonces se va y le pide un permiso al intendente de Capiatá y le dice que sí. Entonces circulás por J. Augusto Saldívar y por Capiatá. Y Fito es intendente de Fernando de la Mora. Entonces viene y le pide y le da también. Entonces vos venís desde J. Augusto Saldívar, hasta Capiatá, San Lorenzo, Fernando de la Mora, haciendo todo lo que cae ya bajo el rigor y el control del Viceministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque la ley es clara. Una empresa de transporte que pasa uno o más municipios cae bajo la dominación del Viceministerio de Transporte. Y nunca actuaron en consecuencia. Te llevan un ómnibus, dos ómnibus al corralón, después te largan todo encima. No, es hora de que o se hace bien o se busca quién tiene que hacerlo bien. Pero ¿y quién específicamente en el Viceministerio del Transporte de alguna manera le da legalidad ya a ese tipo de maniobra, de procedimiento? Y desde el momento en que no se generan los controles pertinentes, entonces, estamos haciéndonos del tuerto. Entonces, por inacción. César, usted había hecho una... omisión. No, por eso, por inacción. Inacción, omisión, silencio cómplice, no sé qué rótulo le podemos poner. Este es el anuncio del paro. Ustedes veo que le envían. ¿Ya recibió el viceministro la nota de ustedes hoy, ahora? Se le envió, ya tenemos mesa de entrada, se envió también al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y se envió también al Ministerio del Trabajo. Bueno, estamos así entonces hasta que no se resuelva y haya una mesa. Lo que tenemos es clarito. El lunes 8 de marzo próximo, 0 horas, 48 horas de paro. No habrá transporte público. Eso es así de simple. César, gracias por el tiempo. Sí, perdón. Perdón, es un detalle no menor. Garantizando la prestación del servicio ese lunes en las condiciones mínimas. ¿Por qué? Porque somos un servicio imprescindible. Claro, claro. Baje y se vea un micro cada una hora. Bueno. ¿Quién determina cuál es la cantidad de lo imprescindible? Es una discusión que también va a estar en la mesa. Bueno. Gracias, César, muy amable. Un placer y que estén muy bien. Hasta luego. César Ruiz Díaz, titular de CETRAPAM.